La señora secretaria da la lectura a la cuenta. Presidente, ingresaron a la comisión el día de ayer el proyecto de ley que modifica la ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República para incorporar específicamente a los hijos de personas fallecidas por COVID-19. Este es un proyecto que fue calificado ayer también con urgencia de discusión inmediata, que vence el lunes 17. Y, asimismo, ingresó el proyecto de ley que reduce o elimina exenciones tributarias que indica. Esa es la cuenta, presidente. ¿Es el de las exenciones tributarias, el de la pensión básica universal? Sí. Y el de pensiones de gracia, ¿tendríamos plazo hasta el lunes para despacharlo de la comisión? Sí. Ya, bueno, seguramente la presidenta titular de la comisión nos va a convocar a sesión para poder cumplir con esos plazos, porque yo recuerdo que esa fue hay proyectos de acuerdo aprobados en sala haciendo esa petición al presidente de la República. Y es un proyecto de artículo único, Sí. breve. Sí. Muy bien, muchas gracias. Quiero dar la bienvenida. Quiero en primer lugar saludar a la senadora que nos está acompañando, al senador Pizarro, y también saludar al ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno. Entiendo que está también el subsecretario de Energía, don Francisco Javier López. Ahí está don Francisco Javier. Yo no veo al ministro, no, el ministro Lucas Palacio es por el siguiente proyecto. Pero no lo veo en la nómina al ministro Llobet aquí. El subsecretario. Está el subsecretario. No, presidente, está el subsecretario del Ministerio. Sí, don Francisco López. Sí, ya lo habíamos saludado. Saludar también al senador Carlos Bianchi, que está, entiendo, en cuarentena obligatoria, pero nos está acompañando por vía telemática. Así que muy bienvenidos a todos, muchas gracias por estar participando y entiendo que tenemos que ofrecer la palabra al ministro Moreno para que nos explique los alcances de este proyecto. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los que están en la sala y todos los que están a través por vía telemática, a todos los miembros de la comisión. Yo tengo una presentación que en forma muy rápida, algunos de los senadores que están aquí ya lo conocen porque lo han visto en otras discusiones del proyecto, pero en forma muy sucinta, mostrar cuál es la situación, qué es lo que hace la ley que ya existe, que es la que ha evitado el corte de servicio y que ya establece un sistema de prorrateo para el pago, y qué es lo que es la innovación que este nuevo proyecto de ley está incorporando y cuáles son sus costos. Entonces, está ahí la presentación, no sé si la pueden ver, yo la veo bien. ¿Sí? Sí, la vemos, ministro. Perfecto. Entonces, se primero... está sumando el senador Carlos Montes. Perfecto. Bienvenido, senador. Entonces, lo primero, notablemente darles cuenta de cuáles son la situación que tenemos en el sector sanitario y en el sector eléctrico en materia de deuda, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí tenemos el sector sanitario. En el sector sanitario, como se puede apreciar en el gráfico de la izquierda, tenemos un poquito más de 600.000 clientes que tienen morosidad. Ese número, al iniciar la pandemia, eran 120.000 los clientes, el monto de deuda. O sea que lo que ha sucedido es que esto ha crecido en clientes, en 250.000 clientes, de 358.000 a 600.000, y en morosidad de 120.000 millones a un poquito más de 200.000 millones, 85.000 millones es lo que creció. Ese es el efecto en el sector sanitario de la pandemia. En el gráfico del sector de la izquierda muestra qué ha pasado con la deuda promedio por cliente, que como ustedes pueden apreciar, hasta antes de la pandemia era una cifra entre 300 y 350.000. Luego, inmediatamente iniciada la pandemia, mes de marzo del año 2020, ese número cae porque la gran mayoría, como vamos a ver después en la distribución de la deuda, la gran mayoría
de las personas que no han pagado en este periodo dejaron de pagar el primer mes. Dejaron de pagar ya en el mes de marzo, mes de abril, dejaron de pagar y de ahí fueron acumulando más y más cuentas y por lo tanto al principio estaban los que estaban morosos, que ya tenían un stock de deuda de varias cuentas, que era la morosidad normal que tenían las compañías. Al principio entonces ingresa un gran número de personas que deja de pagar y luego de eso van acumulando y ya hoy día tienen una deuda que es muy similar en promedio por cliente a la que había antes de la pandemia. Decir que los clientes que están morosos, estos 600.000 clientes, corresponden al 11% de los clientes totales, o sea, aproximadamente el 90% de las personas siguió pagando sin problema. 90% de la gente siguió pagando, 5% aproximadamente eran morosos desde antes, se agregó entonces otro 5% de personas que antes no eran morosos y pasaron a ser morosos, y también el 5% que era moroso, algunos pagaron y otros acumularon deudas adicionales. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver cuál es la situación en el sector eléctrico y ustedes van a poder apreciar que la situación es muy similar. Lo que tenemos, estos son números al 30 de noviembre, tenemos 750.000 clientes residenciales de empresas eléctricas que están morosos, también es el 11% de los clientes. La deuda asciende a 300.000 millones, en el caso sanitario eran 200.000 millones, y los aumentos son de 234.000 clientes que cayeron en mora. Recordar, en el caso sanitario son 250.000 y la deuda aumentó en 215.000 millones. Esos son los números y los gráficos están ahí para que ustedes los puedan apreciar, ¿no? Entonces, aproximadamente la deuda que teníamos en marzo del año 2020, que era del orden de 90.000 millones, pasó a estar en 300.000 millones. Si vamos al siguiente, digamos, ¿cómo se distribuye esa morosidad? Por rangos de consumo, que es una aproximación. Yo creo que es una aproximación que no es perfecta, pero es una buena aproximación al nivel de vulnerabilidad que tienen los clientes. Por rangos de consumo, si uno toma entre 0 y 15 metros cúbicos por mes en el sector sanitario, 15 metros cúbicos por mes corresponde al consumo promedio del país. Ahí tenemos 71% de los morosos. Hacer mención que en el caso del agua existe un subsidio y durante la pandemia entonces hay una gran cantidad de personas vulnerables que pagaron porque la cuenta del agua en su mayor parte era pagada por el subsidio. Por lo tanto, en el caso del agua hay un poco menos de clientes vulnerables dentro de los morosos que lo que vamos a ver en el caso de la electricidad. Ahí el gráfico de abajo a la izquierda muestra, digamos, cómo se distribuye. Como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad entre 0 y 5, personas muy vulnerables, con consumo muy bajo, y luego, como digo, para llegar hasta 15 metros cúbicos, que como ustedes van a ver en el proyecto es el límite que se está proponiendo, hay 71% de las personas, más, insisto, todas las personas que tienen subsidio de agua potable y que por lo tanto hoy día no están en los morosos. En el otro extremo tenemos aquellos que tienen consumos altos. Aquí está hecho para más de 60 metros cúbicos, o sea, más de 4 veces la cuenta promedio. Ahí tenemos 3% de los morosos, pero representan 16% de la deuda. En el caso del 71% de los morosos que tienen consumos medios o bajos, representan casi el 50% de la deuda. Y si vemos eso en el caso eléctrico, que no tengo los datos aquí, pero que son muy similares, ¿no? Se distribuyen más o menos de la misma manera. Esa es la situación de morosidad que tenemos. Así están distribuidos. La gran mayoría de las personas, como ya mencioné antes, tienen de 20, digamos, cuentas morosas o más, ya sea porque eran morosos de antes
o porque dejaron de pagar en marzo o abril del año 2020 y no pagaron más. Si vamos a cuáles son los beneficios, recordar que ya tenemos una ley que ha sido ampliado su plazo en varias oportunidades y que en su última versión de esta ley 21.249, los beneficios que establece son los siguientes. Primero, ¿quiénes son los beneficiarios? Son todos los usuarios residenciales dentro del 80% de vulnerabilidad del registro social de hogares, microempresas, hospitales, centros de salud, hogares de menores, organizaciones sin fines de lucro, etc. Y además de eso, establece que aquellos usuarios que por alguna razón no estuvieran en la descripción anterior, pero que realmente fueran vulnerables, que tuvieran dificultades de pago, también podían solicitar acogerse al beneficio. O sea, es un beneficio bastante amplio. ¿En qué consiste ese beneficio? Consiste en que la persona puede no pagar sus cuentas durante todo el periodo que está vigente la ley, que fue hasta el 31 de diciembre del año pasado, y que de ahí en adelante puede pagar eso en hasta 48 cuotas sin intereses, sin reajustes, sin multa, tanto de lo que debe hacia atrás como en el cálculo de las cuotas hacia adelante. Esta ley da un plazo de 30 días para que las personas puedan postular a ese beneficio, bastando que se acerquen a la empresa correspondiente, sanitaria o eléctrica, a solicitar que su deuda sea dividida en esas cuotas. Esa es la situación que tenemos vigente hoy día y sobre esa es la que innova el proyecto de ley que paso a describir y que es el boletín 14.772-03. En primer lugar, hace que, debido a que el plazo para ese prorrateo de las 48 cuotas se ve muy breve, entonces se amplía hasta el 31 de marzo del año 2022. Pasa de 30 a 90 días. Y en segundo lugar, establece un beneficio para los morosos vulnerables, que voy a explicar cómo se definen en este proyecto. Esto se hace básicamente por simplicidad y poder establecer, digamos, un beneficio automático, como voy a explicar. En el caso del agua se consideran, para efectos de este proyecto, que son vulnerables aquellas personas que tienen, usuarios en general, porque no hace mención de qué tipo de usuarios son, usuarios que tienen consumos menores a 15 metros cúbicos mensuales. Esto se mide de acuerdo al proyecto como el promedio de lo que tuvo durante el año anterior. Si el consumo promedio es menor a 15 metros cúbicos mensuales, tiene un tratamiento. Si es más de 15 metros cúbicos mensuales, tiene un tratamiento distinto. Y lo mismo, son dos situaciones que se hacen completamente por separado, pero que tienen el mismo espíritu y el mismo procedimiento. En el caso de la electricidad, se establecen morosos vulnerables que tienen un consumo promedio no superior a 200 kWh mensuales, que entiendo es superior 250 kWh al promedio del consumo que tiene el usuario, digamos, medio en el país. La deuda que está afectada por el beneficio es la deuda creada durante la pandemia, es decir, el subsidio que voy a explicar no toma lo que se le debía a las compañías anteriormente, sino que eso es problema, digamos, de las compañías. Lo que toma es aquellas cuentas a partir del 18 de marzo del año pasado hasta el final de la ley, que significó, ¿no es cierto?, que las personas podían, debido a la ley, podían no pagar y no tenían corte. ¿Y cuál es el beneficio adicional que se entrega? En primer lugar, son beneficios automáticos, o sea, la gente no tiene que hacer nada y por lo tanto esto lo hace muy rápido de implementar, lo hace directamente la compañía. Es que lo que debe todo aquel que tiene, por ejemplo, en el agua, menos de 15 metros cúbicos de consumo mensual en el promedio del año pasado, la deuda que tiene que pagar la cuenta de agua que tiene a partir de enero, ¿no es cierto?, de este mes, digamos, y luego la de febrero, la de marzo, pero a eso se le agrega un prorrateo de la deuda que tiene anterior en 48 cuotas mensuales, pero con varias y sin multa de intereses ni gastos asociados, que es lo que tiene la ley vigente, pero se le agrega el beneficio
que esa cuota no puede ser más del 15% de ese consumo promedio que tiene la persona, o sea, su cuenta no le puede subir más de 15%. Y adicionalmente a eso, el Estado genera un subsidio equivalente a ese monto que haya resultado ser la cuota, que lo va pagando también durante los 48 meses, por lo tanto la persona en su cuenta lo que va a recibir es su cuenta normal del mes, más este adicional, y luego va a tener un descuento equivalente al mismo adicional que tiene y que la compañía no le va a cobrar y que se lo va a cobrar entonces al Estado a través de este subsidio. Por lo tanto, la gente de menos de 15 metros cúbicos y de menos de 250 kilowatt-horas no van a cancelar absolutamente nada de lo que consumieron durante lo que consumieron y dejaron de pagar durante esos meses de la pandemia, aproximadamente 21 meses. Para el caso de las personas que exceden estos montos, 15 metros cúbicos mensuales y 250 kilowatt-horas, cada uno, como dije, medido totalmente por separado, esas personas siguen con los beneficios de la ley anterior, que les permite entonces tener un prorrateo, pero un prorrateo en el cual no hay límite, sino que se divide en 48 cuotas el monto que tenían, se agrega a la cuenta y se paga sin intereses, sin multas ni reajuste, pero la debe cancelar. El proyecto también establece un procedimiento especial para los casos en los cuales hayan varias viviendas que ocupen el mismo medidor, porque como se está haciendo con los consumos, entonces es posible en algunos lugares donde hay en un sitio que tiene un solo medidor, ya sea de agua o de luz, tiene varias viviendas, entonces establece un procedimiento por el cual las personas, digamos, pueden certificar que tienen varias viviendas, simplemente acercándose a su compañía, cuál es su registro social de hogares, y si tienen consumos, digamos, que tomado el consumo total dividido por el número de viviendas es menor que los montos que aquí aparecen, que como ya expliqué son iguales o superiores al consumo promedio del país, también acceden al beneficio. La única causa por la cual estos beneficios, digamos, cesan es si la persona estuviera morosa ahora en las nuevas cuentas, ¿no? Si pasa a estar morosa en las nuevas cuentas durante este periodo, bueno, va a tener problemas con su cuenta habitual, porque ya ahora va a tener corte, va a tener todo, parece hacer todo normal, pero adicionalmente a eso, el subsidio, digamos, dejaría de funcionar. Las normas de la morosidad son las mismas que establece la Ley General de Servicios Sanitarios, que incluye entonces un par de periodos y un periodo adicional de 15 días para que se considere moroso. Por lo tanto, lo que sí tiene que hacer la persona es cumplir con el pago de las nuevas cuentas y de los nuevos consumos que tenga. Para dar los números ahora entonces de lo que son estos beneficios, en el sector sanitario, con esos beneficios, como se puede apreciar en los gráficos que están ahí, los beneficiados, ya lo había mencionado, es el 71% de las personas que hoy día están morosas, son 432.000 clientes, y los otros 173.000 también son beneficiados, pero no con este proyecto, sino que con el proyecto que ya está vigente. Si uno lo va a los montos de la deuda, como son el 29% son los clientes grandes, ese 29% representa el 61% de la deuda, 89.400 millones de los 150.000 millones o algo similar, 145.000 millones, que es la deuda generada durante la pandemia. Esa va por el mismo sistema que ya está establecido en la ley. Y lo restante va por este sistema que acabo de mencionar, que es 48 cuotas con límite del 15% y con un subsidio equivalente al monto de la cuota que resulte. Y de eso, si todo el mundo pagara, si todo funcionara, digamos, como debiera ser, significa que el subsidio va a pagar 29.914 millones y se va a extinguir, porque no alcanza con ese monto a pagarse el total, un monto de 27.396 millones. Es decir, el Estado va a pagar 29.914 y en el fondo las compañías no van a recibir 27.396 millones. Y en el caso de los 89.400 millones van a tener que pagarlo, digamos, las personas
que son los morosos de esos montos. Si vamos a la siguiente, podemos ver la misma situación en el caso del sector eléctrico. Ahí está, en este caso, el número que era 71% de los clientes, en el caso eléctrico es 77%. La razón de que sea más alto acá básicamente tiene que ver con que no hay subsidio de electricidad y por lo tanto tienden a ser más clientes vulnerables los que están dentro de la morosidad que lo que tenemos en los sectores sanitarios. Así que este es un buen número como para pensar cuántas personas son beneficiadas con este nuevo sistema. Alrededor del 77% es una buena estimación, que como digo, en el sector sanitario ya se hizo en parte con el subsidio que cubre al 12% de los clientes. Y si vamos a los montos, se da lo mismo que mencioné en el sector sanitario. Estos clientes más grandes, que son minoritarios, tienen la mayor parte de la deuda y se van por el sistema normal que establece la ley, que ya estableció beneficios por un monto de 181.000 millones. Y en la parte que son los clientes que se consideran vulnerables, menos de estos 250 kWh mensuales, el Estado, a través del subsidio, paga 53.657 millones y se deja de pagar al final, porque no se alcanza con esas cuotas a pagar la totalidad de la deuda, 34.000 millones. Similar a lo que tenemos en el sector sanitario. Si vamos entonces al informe financiero de esto, que se deduce de estos números, es muy sencillo. El subsidio, que es lo que pagaría el Estado, es la suma de los dos montos que acabo de mencionar. Son 83.571 millones, sería el aporte que haría el Estado, que sería todo para los sectores de menos de 15 metros cúbicos y o menores de 250 kWh. Eso es en 48 cuotas, porque sería pagando en estas cuotas que ya están establecidas en la ley actual y con este límite del 15%. Eso haría entonces que tendríamos un costo anual del orden de 21.000 millones, 20.893 millones, de los cuales 7.500 millones son para el sector, para las cuentas de agua, 13.400 millones son para el subsidio del sector eléctrico. Se agregan adicionalmente a eso algunos montos muy pequeños, 49 millones, que tienen que ver con la implementación que tiene que hacer la SEC para poder fiscalizar y seguir esto, que son algunos equipos computacionales, una plataforma de carga, seguimiento de los subsidios, en fin, son montos menores dentro de lo que estamos hablando. Y ese es muy sencillo, digamos, el informe financiero que tiene el proyecto, y eso es lo que tendría, digamos, que aportar el Estado para hacer posible esto. Decir que tenemos un cierto apuro porque la ley del no corte establecía, digamos, era vigente hasta el 31, tenemos un convenio con todas las compañías hasta el 31 de enero, y por lo tanto tampoco hay cortes ahora, en cualquiera sea la interpretación de la ley, pero lo importante es que esto ojalá antes de que termine enero esté vigente, para lo cual, dado las pocas semanas que quedan, la idea es intentar que esto vaya a la sala hoy día, si ustedes tuvieran, digamos, a bien aprobarlo. Esto ya fue aprobado en la comisión anterior por unanimidad de los senadores, y ahora correspondería ponerlo a discusión con ustedes, así que a disposición. Esos son más o menos los datos del proyecto, la situación actual y los costos que tiene en el informe financiero. Muy bien, muchas gracias, ministro. No sé si el subsecretario de Energía quiere intervenir, complementar algo, o le ofrecemos la palabra a la senadora y a los senadores por las consultas que tengan. Gracias, presidente. No, creo que el ministro Moreno fue muy claro y preferí escuchar a los senadores y senadoras para si tienen dudas o impresiones. Muy bien, muchas gracias. A ver, ofrezco la palabra, está solicitando la palabra el senador Carlos Bianchi. Carlos, tiene la palabra. Sí, gracias, estimado presidente. Saludo a nuestro querido ministro, señor Moreno, al subsecretario y a las senadoras y senadores y a todos quienes estamos en esta sesión.
A ver, presidente, mire, es bueno retrotraerse a cómo se inicia todo este proceso de manera muy breve. Es decir, aquí había, frente a la realidad que estábamos experimentando, por parte del presidente de la República, un llamado a las distintas empresas para ver si era factible o no poder prorratear las deudas que las personas tenían, y nosotros considerábamos que había que hacer un proyecto de ley, que fue lo que hicimos, y hoy día, bueno, se da toda la razón de que esto era absolutamente necesario de poder llevarlo por la vía de los proyectos de ley que se hicieron tanto en la Cámara como en el Senado. Presidente, aquí está llevándose a cabo nuevamente un prorrateo que yo lo comparto absolutamente y comparto toda la explicación que ha dado el ministro Moreno. Pero existe una realidad que no se considera en este proyecto de ley y que sí está considerada en el anterior proyecto. Aun cuando en el articulado primero de este proyecto de ley están los servicios de gas, existe una situación que yo creo que es del todo necesario hacerla ver. Fíjese que se toma la decisión de dejar fuera a las personas que tienen el gas por redes, tomando la realidad probablemente de pocas familias que pueden estar en Santiago, pero no tomando la realidad de Magallanes, que el 100% de las familias debe usar el suministro de gas. No hay otra forma de calefaccionarse de subsistencia, tanto el gas domiciliario como el gas comercial. Les recuerdo que el gas se usa además también para la generación de energía eléctrica en el caso de la región de Magallanes. Entonces, dejar fuera, presidente, estimado ministro, subsecretario, a los usuarios, las familias, porque se consideran de que no son vulnerables al tener gas en red, claro, eso a mí me parece que puede tener alguna lógica para quienes pocas familias tienen los servicios de gas en red en Santiago de Chile, pero no es el caso de la región de Magallanes, donde nosotros además tenemos un subsidio al gas, producto del uso de este elemento de vida durante los 12 meses del año. Entonces, presidente, yo quiero pedir encarecidamente, nosotros hicimos varias indicaciones que adecúan efectivamente este proyecto para poder incorporar a las familias magallánicas que deben obligadamente a tener que usar el servicio de gas en red. Aquí hay, mire, no quiero extenderme más, pero fundamentalmente los adultos con pensiones producto de todo lo que es la situación. No es que se haya dado una deuda así intencional, no, es por una real necesidad. Entonces yo quiero pedirle, presidente, por su intermedio, que ustedes puedan acoger las indicaciones que nosotros hemos hecho. No se puede decir que son inadmisibles porque, en definitiva, el propio proyecto de ley que estamos hoy día en comento tratando de resolver da cuenta de todos los servicios. Lo que pasa es que posteriormente excluye lo que tiene que ver con el servicio de gas, pero está dentro, en su articulado primero, también el servicio de gas tal cual como lo está el de energía eléctrica y de agua. Entonces yo quiero encarecidamente, presidente, solicitarle que se incorpore esta realidad, no se exceptúe la realidad de la región de Magallanes y puedan también las familias magallánicas o los que tienen el servicio de gas, también poder tener este prorrateo en la eventualidad que tengan deuda. Ahora, si se quiere mantener la lógica de que no son familias vulnerables aquellas que tienen el gas por redes, porque eso es lo que hemos sabido, que el Ejecutivo ha dicho, de que no son familias vulnerables, por favor, yo los invito a conocer la realidad de la región de Magallanes y por último hacer una excepción, dejar solo a la región de Magallanes que tiene una realidad absolutamente distinta al uso del gas por redes. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Bianchi. Sigue ofrecida la palabra. Senador Carlos Montes. Gracias, presidente. Yo la verdad es que no he estado en el trámite de este proyecto y me parece muy bueno que se haga, creo que es necesario. El costo no es tan alto anual, porque si no saco mal las cuentas son $20 y tantos millones de dólares anuales. Y bueno, toda esta suerte de apoyo a deuda siempre tiene sus problemas, pero yo quiero tomar en cuenta la experiencia que hemos tenido hacia atrás. Y lo primero es que
una cosa que genera una distorsión es que un medidor que tiene 4 familias allegadas supera el monto del subsidio, el monto de corte, o puede superarlo. Eso tanto para el agua como para la electricidad. En ocasiones anteriores hemos tenido un sistema para evaluarlo, para poder tramitarlo. Entonces yo lo primero que quiero preguntarle al Ejecutivo es que de qué manera se está considerando esto. Si viven 4 familias, lo normal es que tenga un consumo equivalente a 4 veces al que tiene una familia, si hubiera solo una familia. Ese es un tema. El segundo tema de la misma experiencia es que normalmente del 100% de los deudores que se van a acoger a esto, un porcentaje va a tener problemas en el camino. Un porcentaje. Entonces, lo óptimo es crear algún mecanismo a través del cual procesar esa situación. No negarlo porque va a existir. De tal manera de que pudiera acogerse a situaciones, porque si aquí el tema es que si queda moroso en las cuentas de ahora, en las nuevas cuentas, eso significa que se le termina el subsidio, ahí va a haber un porcentaje de familias que van a vivir esa situación. Entonces, yo antes de negarlo creo que es bueno crear un mecanismo. Y en tercer lugar quiero decir, en estas leyes la vida nos ha demostrado que es importante el municipio, porque está más cerca de la familia y eso le permite ver la diversidad de casos, porque la diversidad de situaciones es bastante grande. Entonces, debiera haber un mecanismo de apelación vía municipal, creo yo, que le permitiera tener una situación intermedia, que le diera ciertas situaciones excepcionales, que no fuera automático ni general ni nacional, sino que estuviera muy sujeto a las condiciones particulares. Digo esto con harta timidez porque me imagino que todas estas cosas las analizaron en la Comisión de Economía cuando definieron esto, pero la experiencia de muchas deudas del pasado, de muchas políticas de deuda, son las dos que digo. Hay casos especiales y en segundo lugar tiene que haber un mecanismo para tratarlo si no queremos acumular un nuevo tipo de deudores que normalmente son los que están con más problemas. Eso, presidente. Consultas. Muchas gracias, senador Montes. Tiene la palabra el senador Jorge Pizarro. Gracias, presidente. Buenos días a todos los que nos acompañan a distancia, en particular al señor ministro Moreno. Ministro, un tema que se tocó en la Comisión de Economía y que se ha discutido largamente es la situación de las cooperativas eléctricas pequeñas o pequeñas, medianas. Ellos básicamente plantearon durante la discusión del proyecto 2 cosas. Una, que no les parecía lógico y natural que tuvieran que absorber las deudas ellos solos solo quienes distribuyen y no quienes generan y transmiten, en el caso de las cooperativas eléctricas, y que por qué no se hacía un cierto prorrateo, porque como usted bien manifestaba en la información, en los gráficos, una cosa va a ser el subsidio y otra cosa va a ser lo que van a absorber las empresas al momento de cumplirse los 48 meses, porque ahí va a haber una diferencia donde se extinguen las deudas y esa es pérdida directa para las empresas y en este caso la preocupación de las cooperativas es que la situación de ellos es muy distinta con respecto a los otros operadores en el sector que tienen o mucho más espalda o tienen mayor capacidad de soportar o de prorratear una pérdida de ese tipo. Entonces, son las 2 consultas. Una, no se considera que se prorratee el esfuerzo de las empresas con quienes con quienes generan y transmiten energía. Y lo segundo es que la información que entregó el ministro Llobet en esa oportunidad es que en este sector las pérdidas en definitiva que tendrían que absorber son del orden de 600 millones de pesos. 600 millones por el volumen de lo que estamos hablando no es una gran cantidad, pero sí puede ser muy determinante para estas compañías, estas cooperativas que tienen distintas realidades. Hay algunas que son más grandes, me dicen que las más chicas son de 7.000, 8.000 cooperados, hay otras que atienden a 80.000 clientes, más o menos, las que son un poco más grandes. La senadora Carvajal hacía mención a una cooperativa que le toca a ella, que tiene una dimensión muchísimo mayor. Entonces, en concreto, lo que ellos piden es que se revise esta situación y, por lo menos, que para atenuar las pérdidas se financie el subsidio completo para aquellos clientes que están bajo las 250 kilowatts de consumo.
y eso le permitiría a las compañías, a las cooperativas, que los 600 millones que les tocan a ellos, bueno, ir a absorber unos 300 por lo menos. Ese es el planteamiento que nos han hecho llegar en el día de ayer y yo tengo la obligación de transmitírselo. Me parece que hay que tener explicaciones o visiones, como decía el senador Montes, que ayuden a tratar de llegar al máximo posible de casos. Sabemos que en estas cosas siempre vamos a tener dificultades con algunos que le lleguen los beneficios a todas las personas. Pero bueno, esta es una situación que hay que tomar en consideración. Muchas gracias, senador Pizarro. Senadora Carvajal, no sé si quiere intervenir. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido, a mí me parece legítima la petición que se ha hecho y que ha transmitido el senador Pizarro, pero creo también importante que se generen ciertas distinciones a propósito de los usuarios y sobre todo del número de usuarios y de en definitiva, los impactos que esto han tenido en una u otras cooperativas, particularmente las cooperativas eléctricas. Y creo que sería importante tener esos diagnósticos diferenciados y, por supuesto, verlas y hacer las distinciones respecto a aquellas que son pequeñas, con una cobertura pequeña, por así decirlo, y respecto de las otras. Creo que eso es importante tenerlo a la vista, sobre todo cuando hay cooperativas eléctricas cuyas utilidades no han variado, siguen siendo bien importantes a nivel anual, y creo que en ese contexto es importante hacer esa distinción. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. A ver, yo quería en realidad consultar al ministro y al subsecretario porque por lo menos a mí me llama mucho la atención que habiendo tenido la familia un ingreso familiar de emergencia por varios meses, en muchos casos retiro de fondos previsionales, con las deudas de agua y luz particularmente haya ocurrido exactamente lo contrario de lo que ocurrió con otro tipo de pasivos que tenían la familia. En estos días la prensa ha destacado que la deuda en los hogares ha disminuido como consecuencia precisamente de los apoyos estatales y también de los retiros. Pero por las cifras que nos han entregado ustedes y por lo que hemos venido mirando de lo que ha ocurrido en estos meses, muchas familias pagaron otras deudas, otros compromisos, pero no pagaron las deudas de consumos básicos. Y creo que esto es un asunto muy importante porque esto nos puede seguir ocurriendo. Esto puede seguir, esta conducta puede seguir manteniéndose en el tiempo y enfrentar bastantes dificultades. No sé si sobre por qué las familias dejaron de pagar, por qué las familias, que en su mayoría, como digo, tuvieron ingresos, por qué los servicios básicos, los consumos básicos, pasaron a tener un comportamiento tan distinto a lo que tuvieron las familias con otro tipo de compromisos, con otro tipo de deudas que yo creo que esa conducta tenemos que analizarla para que las soluciones que ofrezcamos apunten precisamente a que volvamos a tener, a que recuperemos la conducta de pago, porque si no vamos a crear problemas muy, muy difíciles. Yo creo que esas son las consultas, ministro. No sé si ya la senadora, los senadores han intervenido, así que le dejo la palabra y si usted estima también podemos ofrecérsela al subsecretario de Energía. Muchas gracias, presidente. Efectivamente hay varios temas que son propios del sector eléctrico, que se los voy a dejar del sector eléctrico, gas, en fin, que se los voy a dejar al subsecretario. Pero quería tomar algunas de las cosas como genéricas que se han señalado. Partiendo por lo que señalaba usted, presidente, respecto del aumento de la deuda, es tal cual como usted lo señala. Aquí hay un comportamiento en que la mayor parte de la gente pagó el agua, ¿no? Eso es una cosa que también hay que mirar el otro lado, ¿no?
90% de las personas siguieron cancelando sus deudas sin problema, o no sé si con problemas, pero cumplieron. Y hubo solamente un 5% de la población que dejó de pagar, y que además dejó de pagar el mismo día que comenzó la norma. En cuanto se dijo, digamos, que se podía pagar en varias cuotas y que no había corte, prácticamente la inmensa mayoría, casi todos, los que tienen hoy día morosidad en las cuentas, tienen morosidad desde marzo del año 2020, ¿no? Y uno esperaría que se fueron perdiendo los trabajos, que tenían distintas situaciones. Lo que observamos es que la gran mayoría es desde el principio. Así que efectivamente es importante volver a la normalidad. Hay gente que hizo también mucho esfuerzo en pagar sus cuentas, y también hay que reconocer ese esfuerzo, no dándole un trato que sea extraordinariamente, digamos, discriminatorio. Por eso nosotros lo que hemos hecho es concentrar esto en aquellas personas que son más vulnerables, y no hacer una cosa que sea, digamos, para todos, sino que para todos mantener el beneficio que ya está establecido, que ya es importante, de no tener, digamos, que pagar intereses, reajustes. Pensemos que la inflación nomás es más del 7% solo en el año 2021, y que además se va a pagar en 4 años más. Entonces, justamente apunta a lo que usted señala. En cuanto a lo que señalaba el senador Montes, de la pérdida de beneficios por mora, bueno, apunta en el mismo sentido que estaba señalando, que la idea es que las personas, si bien estas personas que estamos hablando, las que tienen beneficios, son personas que no van a pagar absolutamente nada de las 20 y tantas cuentas de agua que no pagaron. Cero. Porque se va a prorratear, y el monto que salga del prorrateo lo va a pagar el subsidio. Entonces, lo que se le está pidiendo a las personas que reciben ese subsidio tan importante, porque son ellos los que reciben el total del subsidio, y que, como digo, les brinda la posibilidad de no pagar absolutamente nada de lo que tenían hacia atrás, lo que se le pide es el esfuerzo de que su consumo de ahora en adelante sí lo pague. Por lo demás, como ahora se acaba la ley del no corte, si la persona no lo paga, va a tener un corte de agua. Así que su problema va a ser mucho más que el problema, digamos, de no tener el subsidio. Así que este es como justamente el equilibrio. Es decir, mire, le vamos a dar una ayuda muy importante a los sectores más vulnerables, no van a pagar nada de lo que habrían tenido que pagar durante todo el periodo de pandemia, les va a salir absolutamente gratis, pero junto con eso, la única condición es, de ahora en adelante sí que partimos pagando los consumos. Ese es el espíritu en el cual está. De la misma manera, está considerado en el proyecto un sistema especial para estos casos en los cuales hay grupos numerosos que están en el mismo medidor, y de esa manera entonces ellos pueden presentar su caso. Tienen en ese caso sí un procedimiento que establece, digamos, que tienen que mostrar cuál es la condición del registro social de hogares de los distintos grupos familiares que están ahí considerados, y de esa forma entonces mostrar que son vulnerables, y por otro lado que si se suman todos tienen por familia un consumo promedio de menos de 15 metros cúbicos en el caso del agua y de menos de 250 en la electricidad. O sea que hay un sistema para casos especiales. Obviamente nada es perfecto, siempre puede haber algún caso que uno, digamos, puede no estar considerando, pero por lo menos el hecho de tener varios en un mismo medidor, el proyecto lo que busca es tratar de poderlos incorporar. En el resto de las cosas que tienen que ver con el gas y con la electricidad, le pediría, digamos, al subsecretario que pudiera tomarlas él. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente. Muchas gracias, ministro. Le ofrecemos la palabra a don Francisco López.
Muchas gracias, presidente. Ha sido muy claro el ministro Moreno. Quisiera hacer hincapié también que lo que se ha buscado con esta ley es buscar un mecanismo que sea lo más expedito posible, que sea automático y que permita que las familias puedan acceder a estos beneficios de manera acelerada y evitar también trámites engorrosos, y es por eso que todo este procedimiento ha sido establecido en esa manera, entendiendo también lo que señalaba el senador Carlos Montes, que se deben contemplar también las particularidades, por ejemplo, de aquellas familias o hay varias familias conectadas a un solo medidor por distintos motivos, y eso también la ley lo acoge. Respecto de lo que señalaban los senadores Pizarro y la senadora Carvajal, respecto de las cooperativas, lo que buscamos es poder continuar lo mismo que existían en las leyes, en las leyes que antecedieron a la ley que hoy día se está presentando, que es el hecho de poder incorporar también a los clientes que hoy día son abastecidos por distribuidoras o en este caso por cooperativas. Permitiendo que ellas también puedan, y todos sus clientes puedan acogerse también a los beneficios que hoy día la ley plantea, y así como se continúa. Fueron las propias cooperativas que en exposición dieron a conocer también las cifras que estaban relacionadas también a la implementación de esta ley, y como ha sido parte del trabajo que hemos sostenido con los distintos senadores y con sus asesores, aquí lo que se busca es una solución que sea en parte tripartita, que sea el Estado, que sean también las familias, pero también por parte de las distintas empresas. Entendiendo que las particularidades que ellas tienen son distintas también probablemente a las de otras empresas distribuidoras del sector eléctrico, y las cifras que dieron a conocer las propias cooperativas era que era el impacto que tendría para ellas es aproximadamente 600 millones de pesos una vez concurridas las 48 cuotas. Creemos que además esto se va a realizar de manera proporcional a las capacidades que tienen las distintas cooperativas, dado la manera que está estructurado esto, y como se ha comentado también, se comentó en la Comisión de Economía, creemos que la solución que hoy día está en discusión es una solución que permite que los clientes se puedan acoger, los clientes de las cooperativas puedan acogerse a los beneficios que hoy día contempla la ley, y que las cooperativas por su parte también, entendiendo que también las particularidades que ellos tienen, también pueden aportar en una proporción también acotar a toda la solución. Y respecto de la propuesta, o lo que señalaba el senador Carlos Bianchi, efectivamente lo que hemos buscado acá también con la ley es poder beneficiar o poder ayudar particularmente a las familias más vulnerables, que producto de la pandemia hayan podido tener algún problema para poder cumplir el pago de sus cuentas, particularmente de agua potable y de electricidad. Pero además, esta ley, la ley que hoy día se presenta, también tiene un beneficio para los clientes de gas de red, que es la extensión del plazo para poder suscribir los convenios. Como en las leyes anteriores existía un plazo para poder suscribir los convenios que vencía el 31 de enero, esto fue ampliado, y todos los clientes que hoy día son parte de gas, que se abastecen por gas de red y tengan algún tipo de deuda, pueden acogerse también a los convenios que son de las 48 cuotas sin intereses y sin reajuste, siendo un beneficio directo también para las familias, no solamente de la región de Magallanes, sino que de todo Chile, que se abastezcan a través de gas natural. Entiendo también que el gas, a diferencia, y esto es algo que discutimos latamente también en las leyes anteriores, tiene una particularidad, particularmente el gas de red, tiene una particularidad distinta, una naturaleza distinta a lo que puede ser la electricidad o el agua potable, dado que hay sustitutos, entendiendo las particularidades que tiene la región de Magallanes también en relación a otras regiones, pero pueden tener sustitutos como puede ser el GLP u otro tipo de energético. Pero es por eso que a través de esta ley lo que se busca es poder favorecer y contemplar que las familias que hoy día se abastecen por gas de red puedan tener la posibilidad de ampliar de acogerse a los convenios, asegurando que no existan cortes también. Y además, vale destacar también de que esta ley además incorpora un subsidio y que hoy día los clientes, sin ánimo de entrar más en detalle, los clientes hoy día que se abastecen de gas en la región de Magallanes también tienen un subsidio permanente, que es de un valor que incluso es superior a todo el subsidio que estamos hoy día entregando en el sector electricidad por toda la vigencia de esta ley. Por tanto, creemos que quedan bastante bien resguardados los clientes del sector, tanto eléctrico como sanitario, con la implementación de esta ley. También establece los beneficios para que los clientes o aquellas familias que hoy día utilizan el gas de red, entendiendo la importancia que tiene en la región de Magallanes, y es por eso que existe un subsidio que usted muy bien ha explicado y ha defendido durante largo tiempo por la importancia que esto tiene, pero entendemos
también que es un tema que a través del subsidio permanente también está bastante bien resguardado, entendiendo que no va a haber cortes, dada la ampliación de la posibilidad de poder acogerse también al nuevo beneficio que la propia ley establece. Muy bien, muchas gracias. A ver, nos está pidiendo la palabra el senador Bianchi y el senador Carlos Montes, y luego de eso quisiera que comenzáramos a ver las indicaciones y a votarlas, porque el proyecto tiene un sentido de urgencia. Senador Bianchi. Sí. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Gracias por otorgar la palabra, y yo entiendo la urgencia y que esto probablemente van a querer verlo en sala en el día de hoy. Pero yo me veo en la obligación, presidente, de tener que insistir en la siguiente realidad luego de escuchar al subsecretario. Subsecretario, usted sabe perfectamente, y usted ministro y todo, que el subsidio va a la empresa distribuidora, en este caso a ENAR, que indirectamente le llega efectivamente, finalmente, a el consumidor. Pero el subsidio no va directamente a las personas. Aquí, en la región de Magallanes, van a tener subsidio efectivamente las personas, o este beneficio, las personas que por energía eléctrica y por agua, pero no por el gas. Entonces, el subsecretario señala de que pueden seguir prorrateando, pero no van a tener efectivamente el subsidio, el beneficio que este proyecto trae los usuarios de gas en la región de Magallanes. Esto a mí me parece una abierta discriminación, subsecretario, y usted lo sabe, y el propio ministro asentía cada vez que yo hacía uso de la palabra adelante, porque conoce la realidad. Porque conoce la realidad. A mí me cuesta entender cuál es la lógica, más allá de lo que acaba de decir el subsecretario, de no entregar este beneficio, este subsidio a la región de Magallanes por la realidad propia que tenemos en la región de Magallanes. Entonces yo quiero pedirle encarecidamente, subsecretario, las indicaciones están allí, que se incorporen a esta discusión. No puede usted dejar fuera de este beneficio a la región de Magallanes por la lógica que acaba de explicitar, decir, mire, ¿sabe qué? Los magallánicos van a poder tener la posibilidad de prorratear, ¿no? Pero no van a tener el subsidio en cuanto al gas, sí lo van a tener en cuanto a la luz y en cuanto al agua, tal cual lo tiene el resto de todo el país. Entonces, a mí me parece que esta es una discriminación muy fuerte y yo la rechazo abiertamente, subsecretario. A mí me parece que la lógica es absolutamente distinta y usted conoce esta realidad. Entonces, presidente, yo le pido a la comisión, a cada uno de mis colegas, que usted someta estas indicaciones. No son inadmisibles, si así la quiere hacer ver el Ejecutivo, son parte, el mismo proyecto trae incorporado el gas, por lo tanto, no estamos agregando nada, estamos solamente refiriéndonos a la necesidad de abrirse a el servicio de gas en cuanto a la región de Magallanes. No pueden ser declaradas inadmisibles bajo ningún punto de vista, y yo le pido que usted la someta a votación y de esta manera entonces permitamos que la región de Magallanes pueda tener los mismos beneficios que el resto del país. Yo no sé si esto es posible, ministro o subsecretario, porque de lo contrario, sinceramente, esto no se podría entender. Muchas gracias, senador Bianchi. Senador Carlos Montes. No, respecto a lo que dice el senador Bianchi, solamente aclarar, ¿por qué el problema del gas no se presenta en el resto de las ciudades? ¿Por qué no se presenta en Santiago y en otros lados? La razón principal es porque las redes de gas no están instaladas en las zonas de sectores de menores ingresos, no están instaladas. Y los sectores de menores ingresos tienen que consumir gas más caro porque no tienen esas redes. Y no las tienen porque las empresas no han invertido en eso, a pesar de que en la ley se le puso un imperativo especial de que en las zonas de vivienda social, en edificios sobre todo, que teóricamente no pueden haber balones, debiera haber redes y no lo hacen. Entonces quiero simplemente, y lo que ha ocurrido en la zona urbana es que en general los municipios han generado una suerte de subsidio con el gas, con estos recursos adicionales que recibieron, distribuyeron gas, lo abarataron, hicieron distintas cosas, por lo menos en varias comunas que yo he conocido, pero quería hacer esa referencia. Respecto a las explicaciones que dio el ministro y especialmente sobre qué pasa con los sectores más bajos de ingresos me parece clara. Solo una cosa me queda pendiente. Una persona que deja de pagar una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas, digamos ahora, deja de recibir el subsidio. Yo no sé si hay alguna posibilidad de que alguna instancia procese eso, porque van a haber un porcentaje, 5 o 10% del total que va a ocurrir eso, que en muchos casos puede no ser justificado,
pero en otros casos puede tener alguna justificación. Entonces, para que esta ley tenga más eficacia, creo que es bueno generar un mecanismo de esta naturaleza. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senador Monte. A ver, vamos a comenzar con las indicaciones que nos ha hecho llegar el Ejecutivo. Señora secretaria. Presidente, a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse respecto a las normas de su competencia. En este caso en particular es prácticamente todo el proyecto. En el caso de los artículos 5 y 8 son solamente los incisos primeros y queda fuera el artículo 12. Entonces, en relación con lo que usted señala, respecto del artículo primero, el Ejecutivo hizo llegar 2 indicaciones. En la página 1 del comparado de sus señorías, está al final de la página 1 la indicación, el ordinal 1, que dice, en el caso de las empresas proveedoras de servicios sanitarios, aquellos, se refiere a quienes van a acceder a los beneficios, ¿no? En el caso de las empresas proveedoras de servicios sanitarios, aquellos usuarios que tengan un consumo promedio no superior a 15 metros, somos primer trámite, senador. Aquellos usuarios que tengan un consumo promedio no superior a 15 metros cúbicos mensuales de agua potable. El Ejecutivo propone agregar a continuación de la palabra potable la frase y que se encuentren morosos respecto de la deuda generada en el periodo señalado en el literal A del presente artículo. Sí, es bien de referencia, pero útil que se incorpore. ¿Tendríamos acuerdo en aprobarla? Senadora Carvajal, ¿sí? Aprobada entonces la... Respecto del ordinal 2, presentan una indicación que es exactamente la misma. Agrega después de palabra mensual, es la misma referencia anterior y que se encuentren morosos respecto de la deuda generada en el periodo señalado en el literal A del presente artículo. ¿Con la misma votación? Con la misma votación, sí. Y luego el Ejecutivo presenta una indicación al artículo 2. El artículo 2, en la página 2 de sus comparados, dice en el inciso primero, las deudas contraídas por los usuarios señalados en el literal A del artículo 1 con las empresas sanitarias y las empresas cooperativas de distribución de electricidad durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 serán pagadas en cuotas mensuales y sucesivas de acuerdo a lo dispuesto en este artículo. El Ejecutivo presenta una indicación para eliminar la expresión literal A del artículo 1. Por lo tanto, queda las deudas contraídas por los usuarios señalados en el artículo 1. Senador Montes. En el caso de Maipú, ¿está considerada la empresa de agua potable de Maipú? Es una consulta porque es de las pocas municipales que hay en el país. Señor Ministro. La única. Sí, senador. Esto tiene que ver con las cuentas de agua y funciona igual para todas las compañías. Quizás también debiera decir, dice la salvedad en la comisión anterior de Economía, que todo esto además requiere, digamos, acuerdos con las compañías, porque las compañías van a tener aquí un pago muy importante y esto, digamos, es posible que después vamos a tener que hacer una indicación que establezca, digamos, que esto es una cosa que se han allanado las compañías, porque de otra manera esto va a tener un problema. Así que estamos trabajando en eso, las compañías tienen buena disposición, pero tenemos que hacerlo, y como ha sido tan rápido, no tenemos la disposición, pero no tenemos un acuerdo por escrito, entonces en eso se va a avanzar. Pero evidentemente incluye todas las compañías para que podamos tener todos los usuarios. Y en paralelo, los sistemas de agua potable rural les hemos dado un tratamiento que es distinto porque le hemos generado un subsidio directo al comité, que ya lo hemos otorgado en 2 años y que seguramente va a haber que hacer un tercero en este año, de manera tal de que ellos a su vez le dan el beneficio a los usuarios que lo necesitan. Presidente. Senador Montes. No, pido que quede en el informe, si es posible, que efectivamente la empresa de agua potable de Maipú está considerada, porque acuérdese que esa es parte del municipio. Entonces tiene un estatus jurídico bien especial y creo que hay que hacer algunos acuerdos, como dice el ministro, bien específicos para poder incorporarla. Ya, eso. Así lo consignará el informe, senador Montes. Muchas gracias. Esta indicación
Senador presidente, ¿se aprueba por los miembros de la comisión? Sí, la teníamos aprobada por la misma votación anterior. Muy bien. Señora secretaria, tenemos otros, o sea, debiéramos aprobar las otras normas. No sé si usted tiene un pauteo de votación o... Es que, como le señalaba, presidente, salvo el artículo 12, todas las normas de este proyecto son de competencia de la comisión. Y, como también señaló el señor Bianchi, él presentó indicaciones que inciden en estas otras disposiciones para agregar el gas de red y las empresas distribuidoras de gas como beneficiarias del subsidio que establece el proyecto. Muy bien, a ver... Tal vez resolvemos primero si alguna de las indicaciones es admisible o no. Sí, yo... ¿Me permite, presidente? Senador Bianchi. Brevemente, brevemente. Yo entiendo lo importante que es sacar esta ley cuanto antes y no voy a entorpecer eso. Gracias, presidente. Y acogiendo lo que dice el senador Pizarro, si es admisible o no las indicaciones que he presentado. A ver, son absolutamente admisibles las presentaciones que hemos hecho como indicaciones. En el artículo 1 dice todos los clientes de energía, agua y gas. Ahí omiten precisamente lo que tiene que ver con el gas de red. El Ejecutivo lo que hace al eliminar la referencia al literal A del artículo 1 deliberadamente está dejando fuera a los usuarios de gas en red. Por lo tanto, estas son absolutamente admisibles, senador Pizarro, por su intermedio, presidente, y yo espero que el Ejecutivo efectivamente las haga propia o ustedes simplemente las sometan a votación porque son admisibles, está dentro de la misma ley. Muy bien, muchas gracias, senador Monte. Me ha pedido la palabra la senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. La verdad que yo respaldo lo que dice el senador Bianchi. Yo creo que es sumamente importante hacerse cargo de la necesidad que hoy día debemos tener en cuenta y en consideración respecto al gas como un servicio básico esencial. Creo que no es menor lo que se está viendo hoy día a propósito, ¿cierto?, del alto costo que ha significado el enfrentar las familias pequeñas el gas. Hay todo un movimiento municipal a propósito de este hecho, en donde yo creo que sin perjuicio de lo que resuelva en este expreso proyecto, debiera haber una consideración tanto el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto?, la persona de suministro respecto a este tema. Yo siento que hoy día, efectivamente, más allá del gas en red, el gas, ¿cierto?, que se consume por las familias a nivel nacional en general es por balones, y lo que ha sufrido y el impacto económico que eso conlleva ha sido bien brutal, sobre todo en las familias más vulneradas y vulnerables del país. Y en ese contexto, sin perjuicio de lo que se defina, insisto, en este proyecto, creo que debe haber una referencia concreta respecto a alguna posibilidad de compensar, de subsidiar, de generar alguna medida desde el Ejecutivo en relación a este tema. Yo entiendo que hoy día los municipios en general han considerado, a propósito de estos años de pandemia, algunas situaciones especiales, acudiendo a su propio presupuesto. Cierto que en el caso de las comunas, la mayoría del país son comunas con un presupuesto muy acotado, muy necesitado, y han resuelto de cierta manera, ¿cierto?, entregar vales, subsidiar, generar alguna fórmula, pero yo creo que eso no puede seguir estando solo ni haber sido solo entendido por los municipios y por las municipalidades. Yo creo muy necesario, y por su intermedio, presidente, al ministro, al subsecretario, generar a propósito de esta situación una respuesta eficaz. Y me gustaría, por cierto, escuchar al ministro si se ha pensado si efectivamente hay alguna opción para ello, a efectos de que a lo mejor con ello, de cierta manera, responder también a la necesidad totalmente justificada y que lo ha expresado muy claramente el senador Bianchi. Gracias, presidente. Muy bien. Subsecretario de Energía. Muchas gracias, presidente. En relación a los comentarios que realizaron el senador y la senadora, hace un par de días ingresamos al Congreso la ley que modifica
la ley de gas, que se hace cargo de la recomendación normativa de la Fiscalía Nacional Económica, y esperamos que la tramitación de este proyecto nos ayude también a poder incorporar mayor competencia y hacerse cargo de varios de los puntos que señalaban justamente el senador y la senadora. Independiente de que la indicación, en opinión nuestra, es admisible porque irroga gasto, porque es un proyecto de ley que en el núcleo de este es entregar un subsidio, un beneficio a la familia. Quisiera clarificar que la mención que se hace en el artículo primero es una mención en relación a para poder denominar o para poder hacer referencia a la ley 21.249, que es la ley anterior que antecede a esta ley. Y es por eso que hace una mención expresa ahí, recalcando sí que los beneficios que hoy día subsisten para los clientes de gas de red es la posibilidad de ampliar los distintos convenios. Pero las indicaciones de una revisión que hemos realizado también, además de problemas por ideas matrices del proyecto, en opinión nuestra también tendría problemas de admisibilidad en relación al gasto que rogan estas indicaciones. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. La mesa tiene que declarar inadmisible las indicaciones del senador Bianchi por las siguientes razones. A ver, porque el propio artículo primero señala de que accederán a los beneficios descritos en el inciso primero en el caso de las empresas proveedoras de servicios sanitarios, aquellos usuarios que tengan un consumo promedio no superior a 15 metros cúbicos mensuales de agua potable. 2. En el caso de las empresas y cooperativas de distribución eléctrica, aquellos usuarios que tengan un consumo promedio de electricidad no superior a 250 kWh mensuales. Y no señala absolutamente nada respecto de las deudas por los servicios de gas. A eso tenemos que agregar que el informe financiero que nos ha hecho llegar la Dirección de Presupuestos señala de que el subsidio y los cálculos del subsidio están hechos para los servicios de electricidad con 13.000 millones de pesos anuales por 4 años y subsidio a los servicios sanitarios por más o menos 7.500 millones de pesos por 4 años, sumando casi 21.000 millones de pesos en cada año. Entonces, claramente en el informe financiero no está considerado un subsidio a los usuarios de gas que se encuentren morosos. A la mesa no le queda más que declararlas inadmisibles por las circunstancias que he señalado. ¿Tendríamos acuerdo en votar en una sola votación todas las otras normas que vienen de la Comisión de Economía, llevarlo a la sala? Aquí queda además la instancia de la Cámara de Diputados, porque esto es, entiendo yo, primer trámite constitucional. Senador Montes. No, yo estoy de acuerdo con usted señala de votar todo favorablemente y que se apruebe. Le reiteraría al ministro que en lo que queda del trámite es tratar de crear un canal para casos excepcionales, porque estas leyes a veces quedan totalmente superadas por hechos de la realidad. Y en el artículo transitorio, señor presidente, yo me veo en la obligación de consultarle a la Hacienda, que no está acá, pero por lo menos que se nos informe, si estos 29 millones de dólares por año podrán pagarse con el ítem ley en trámite, porque se nos ha presentado un proyecto de ley que se dice que se va a financiar la pensión con esos recursos. Entonces me interesaría saber si tenía previsto eso de aquí al 2026 y si alcanzan esos recursos para cubrirlo. Y esto no lo hago por molestar, sino que lo hago porque nos va a obligar en cada proyecto a hacer esa consulta, porque no está claro lo que se contempla y lo que no se contempla, porque se habló de 35 proyectos, pero no se ha enumerado los costos y la especificidad de cada uno. Entonces yo solo pido que se le consulte a la Dirección de Presupuestos si esto está previsto. Eso. Muy bien, entonces, primero tendríamos acuerdo... Presidente, el senador Bianchi, si me permite un segundo, tendríamos acuerdo en despachar el proyecto en los términos en que lo hemos... No, presidente, discúlpeme, pero yo quiero pedirle una revisión. Sí, mire, presidente, yo quiero pedir, y excúseme que en esto insista, pero yo le voy a dar lectura al artículo 1 de la ley, que usted señala y donde usted hace ver que es inadmisible. Yo quiero pedir que se vote la admisibilidad, porque mire, el artículo de la ley, de la presente ley, tiene por objeto regular el mecanismo de postergación y prorrateo de las deudas contraídas por los usuarios señalados en el inciso primero del artículo primero
de la ley 21.249 dispone de manera excepcional las medidas que indican en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, con las empresas de servicios sanitarios y con las empresas y cooperativas de distribución de electricidad durante el periodo comprometido. Senador Bianchi, ¿me permite una interrupción? Usted está solicitando que someta a votación la declaración de inadmisibilidad de la mesa, está en todo su derecho y por lo tanto es lo que vamos a hacer. Pero, porque nos estamos acercando a la hora de término de la sesión y no quisiera que quedara... Pero yo le quiero hacer ver a los colegas, bueno, le estaba leyendo Senador a los colegas Bianchi, si usted ha hecho su punto ya varias veces, así que... Está bien, vótenlo. Está bien, ok, perfecto. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación. Presidente, se someterá a votación la declaración de inadmisibilidad. Para hacer más sencillo, voy a preguntar quiénes estiman que es admisible. Senador Montes. Senadora Carvajal. En contra de la inadmisibilidad y a favor de la admisibilidad. Senador Pizarro. Las indicaciones son inadmisibles y son claramente inadmisibles sobre la misma base de lo que decía el senador Bianchi. El artículo primero en la letra A efectivamente dispone la regulación del mecanismo de postergación y prorrateo de deudas contraídas por los usuarios señalados, etcétera, etcétera, con las empresas de servicios sanitarios y con las empresas de cooperativa de distribución eléctrica. Incluye el gas de red. Pero en el literal I, que está hacia el final del artículo 1, en la página 1, dice claramente quiénes van a acceder a los beneficios descritos en ese inciso primero. Y ahí se establece lo que decía el presidente de la Comisión, que en el caso de las empresas sanitarias van a ser aquellos usuarios que tengan un consumo promedio no superior a 15 metros cúbicos, y en el caso de las empresas y cooperativas de distribución eléctrica, aquellos usuarios que no superen los 250 kilowatts. Eso está supeditado a estos dos elementos, y esa es la razón por la cual en el informe financiero se establecen las cifras destinadas a los servicios, al subsidio a los servicios de electricidad y al subsidio a los servicios sanitarios. No está el gas. Y yo quiero aquí hacer solo una mención. Esto que estamos viendo ahora, lo venimos trabajando en la Comisión de Economía desde hace unos 4 o 5 meses atrás, en conversaciones y en acuerdo con el Gobierno y buscando alternativas de solución al problema del endeudamiento de las personas. Nosotros siempre incluimos y hablamos de los 3 elementos básicos, efectivamente gas, electricidad y agua. Los acuerdos que se pudieron articular con el Ejecutivo y con las empresas establecen estas condiciones. Nosotros habíamos planteado un sistema un poquito más solidario todavía, donde había un aporte mayor del Estado y también de las empresas operadoras y, por supuesto, de los consumidores. Bueno, esto es lo que se pudo concretar. El gas quedó fuera por las razones que ha manifestado el Ejecutivo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero el proyecto que tenemos a la vista es este, y es de iniciativa del Ejecutivo. Recuerde, presidente, nosotros presentamos un proyecto para motivar la discusión y que pudiéramos llegar a algún acuerdo. Obviamente ese proyecto que presentamos estábamos conscientes de que era inconstitucional. Entonces no es un problema solo de voluntad, es lo que tenemos. Yo lo que pido, presidente, es que lo podamos despachar. Esto además lo que busca es darle una solución real al tema de los consumidores a futuro. Porque en la Cámara se aprobó un proyecto también que posterga el hecho de que las operadoras puedan producir cortes del suministro para los efectos de que cancelen las deudas. Eso es agravar más el problema, muchísimo más. Y está claro que los mayores usuarios están concentrados en agua y en electricidad. Entonces, yo lamento mucho que el Ejecutivo no haya asumido el tema del gas, y en eso el senador Bianchi tiene toda la razón de defender a la gente de Magallanes, pero es lo que hay. Muy bien, muchas gracias. Yo voto con la mesa. Por lo tanto, señora secretaria. Por lo tanto, resultan inadmisibles las indicaciones por 3 votos contra 1.
Muy bien, 3 por la... Por la inadmisibilidad. Un voto por la admisibilidad. admisibilidad, 3 por la inadmisibilidad. Muy bien. Muy bien. Entonces queda despachado el proyecto. Y el resto del proyecto se Y el resto del aprobaría por la proyecto. misma unanimidad. Así es. previa. Sí, sí. Sí, sí. Presidente, llegamos a la hora de término de la Y hemos llegado a la hora de término de la sesión. ¿Cuándo nos vamos a ver? Ya eso depende. Muy bien. Por haberse cumplido. A ver, perdón. Ministro Moreno. Simplemente imagino que era lo mismo que estaban consultando los senadores de si habrá posibilidad de que esto lo vea la sala porque la necesidad de poderlo pasar además por la Cámara de Diputados a tiempo, por los plazos que está establecido en el mismo proyecto, hace que es sumamente importante lograrlo. Yo no sé si se puede o no, digamos, entiendo, me imagino que requiere, digamos, de la mesa, de la... No, requiere de acuerdo a la sala, ministro, porque no está en tabla y hay otros proyectos que a su vez tienen discusión inmediata también. Entonces, sí, y como este es un tema sumamente importante, no lo podemos llegar y colocar en fácil despacho tampoco. Pero vamos a tratar de recabar el acuerdo de la sala, si no se puede ver ahora, que sea el martes próximo como sea. Muchísimas gracias. Transmitía su inquietud directamente Ministro, al y si vicepresidente Coloma de lo la permite, corporación. porque por algo no vino a la comisión hoy día. No, el senador Coloma se encuentra en trámites médicos de su señora, pero está disponible para estar en la sesión, pero no era imprescindible. Muy bien, ministro, muy bien, ministro. Muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a estar en la sala en la tarde.